En este video vamos a extender la noción de estimar un parámetro a través de un punto para dar un rango de valores que sirva a esa estimación. La idea general para estimar un parámetro mu, por ejemplo, fue tomar una muestra aleatoria cuya esperanza era mu y cuya varianza era sigma cuadrado para cada uno de los elementos de la muestra. Entonces, para estimar mu, lo que hacíamos era tomar un estimador y el mejor estimador posible para la media poblacional habíamos visto que era la media muestral, por dos razones: porque era insesgado y porque tiene una varianza que es cada vez más chica según crece el tamaño de la muestra. O sea, a muestras más grandes, la varianza de la media muestral va a ser cada vez más chiquita. X barra es la media muestral, es lo que se llama un estimador puntual de mu, ¿sí? Entonces anotamos al estimador de mu como mu sombrero, es X barra y es la suma de los XY desde 1 hasta n dividido n. Cuando valorizamos la muestra, es decir, tomamos los valores que dio esa muestra, los valores concretos, conseguimos lo que se llama la estimación y es lo que anotamos con letras minúsculas. Ahora bien, vamos a ver otra forma de estimar, que es a través de los llamados intervalos de confianza. De nuevo, queremos estimar mu, como en la situación anterior, vimos que el estimador mejor que tenemos a mano es la media muestral. Y la pregunta es, ¿qué pasa si tomamos muestras distintas y para cada muestra vamos a obtener valores distintos de la media muestral en la medida que cambiamos la muestra, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintas estimaciones. Con cada muestra aparece una estimación y si pudiésemos tomar muchas muestras, tendríamos muchas estimaciones, todas distintas. Tal vez parecidas, pero distintas. Entonces la situación es que nuestro parámetro poblacional desconocido, supongamos que está ubicado en este punto, y con cada muestreo vamos obteniendo una estimación, un puntito verde. No sabemos cuán lejos o cerca cae del verdadero poblacional, pero lo que vamos a tener es esta situación, una serie de valores alrededor de esa verdadera media mu. Entonces parecería razonable que en lugar de dar un único estimador, el estimador puntual, pudiésemos dar un rango de valores o un intervalo donde haya cierta garantía de que es en ese intervalo, en ese rango, está el valor que uno quiere estimar, la media poblacional. Es en ese sentido que esa garantía es lo que hablamos de confianza. Lo que quisiéramos dar es un rango o dos extremos, llamémoslo A y B, donde haya una probabilidad bastante alta de que la verdadera media esté comprendida entre esos extremos. Es decir, que haya una probabilidad de que mu esté entre A y B bastante grande, ¿sí? Esa sería la confianza, la garantía. Ahora, el mu es un parámetro poblacional, por lo tanto es una constante, es un parámetro desconocido. Entonces, para que tenga sentido la probabilidad, lo que tiene que estar sucediendo es que esos extremos A y B son extremos aleatorios, es decir, van a ir cambiando en la medida que se toma una muestra distinta, ¿sí? Los extremos son aleatorios, A y B.
Entonces, la pregunta es si podemos llegar a dar una forma funcional a esos extremos, ¿sí? Podemos encontrar a partir de los datos que tenemos cómo tienen que ser A y B que cumplan la condición esta de la garantía que le estamos pidiendo. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar en la construcción de intervalos de confianza. Entonces vamos a hablar ahora de intervalos de confianza para cualquier parámetro poblacional y para eso lo vamos a llamar tita. Entonces, vamos a hablar de intervalos de confianza de nivel 1 menos alfa para tita. El tita puede ser una media, mu, puede ser p la proporción, lambda en el caso de Poisson exponencial, puede ser varianza o puede ser desvío estándar. ¿Sí? Cualquiera de los parámetros que nos ocupan en esta materia. Entonces vamos a definir el intervalo de confianza de la siguiente forma. Primero tomamos una muestra aleatoria, x1, xn, cuya distribución es f, que depende del parámetro desconocido tita. Entonces, el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa es un intervalo de extremos aleatorios que contiene el parámetro tita con probabilidad 1 menos alfa. Esa es la definición. Vamos a darle un poquito de forma más matemática. Entonces vamos a tomar dos funciones, G1 y G2. El intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para tita se define como la función G1 aplicada a la muestra en un extremo y la función G2 aplicada a la muestra en el otro extremo, de forma tal que la probabilidad de que tita pertenezca a ese intervalo sea 1 menos alfa. Esta es la confianza. Entonces, traduciendo un poquito más, la probabilidad de que tita pertenezca al intervalo quiere decir que tita va a ser mayor o igual que el extremo inferior, que es la función G1 de la muestra, y menor o igual, perdón, que la función G2 de la muestra, es decir, el otro extremo. Bueno, hasta ahí la definición abstracta. Vamos a ver cómo procedemos ante los distintos casos. Para eso vamos a usar un método que se llama método del pivote. Entonces, el pivote es una función de la muestra aleatoria que tiene tres características necesarias y útiles. Por un lado, tiene que contener siempre al parámetro desconocido. Por otro lado, el único parámetro desconocido de esa función es el que estamos tratando de dar el intervalo de confianza, o sea, tita. No puede haber otro parámetro desconocido. Y la tercera condición es conocer la distribución del pivote, ya sea en forma exacta o aproximada por el teorema central del límite. Vamos a ver dos situaciones. Una es cuando el parámetro poblacional es un parámetro de tipo media, o es la media poblacional, o una proporción que es a la larga es un estimador, una proporción puede ser pensada como una media, el estimador. En esos casos, el método del pivote consiste en arrancar del mejor estimador que se tenga del parámetro en cuestión, estandarizarlo y chequear que se den estas condiciones que acabamos de enumerar. En el caso de la media muestral, la esperanza es mu y el error estándar de la media muestral es sigma sobre raíz de n. Entonces, les recomiendo, si no recuerdan los cálculos, parar el video, retroceder a la unidad 5 que ahí está explicado, o simplemente hacer la cuenta a mano, que es muy sencilla. Entonces, para estandarizar a X barra ya tenemos lo que necesitamos. Es a X barra le resto su esperanza, que es mu,
y lo divido por el error estándar, que es sigma sobre raíz de n. Entonces, este candidato a pivote contiene al parámetro desconocido, que es mu, y la segunda condición, si es el único parámetro desconocido, bueno, ahí habrá que verlo. ¿Qué pasa con sigma, que es el otro parámetro que está apareciendo? Si conozco o no conozco la varianza. Y también el tema de la distribución, ¿sí? Es sobre lo que tenemos que avanzar. Esto estamos en el caso del parámetro tipo media o proporción. Cuando el parámetro a estimar es del tipo varianza o desvío estándar, no se puede hacer este proceso de estandarización. Si partimos del mejor estimador que se tiene de la varianza, que es S cuadrado, pero no se estandariza, el procedimiento es otro. Y solamente lo vamos a resolver en este curso para distribuciones normales. Bueno, eso es más adelante. Entonces, veamos el procedimiento más detallado para cuando queremos hacer el intervalo de confianza para una media mu que proviene de una muestra aleatoria normal cuya varianza es conocida. Este sería nuestro primer caso de análisis. Entonces, nuestra situación es esta. Una muestra aleatoria, x1, xn, con distribución mu sigma cuadrado, y sigma cuadrado es un número que conocemos. Nuestro candidato a pivote ya vimos que es x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Como sigma es conocido, el único parámetro desconocido es mu. Estamos bien. Lo que hicimos fue estandarizar la media muestral, por lo tanto ya sabemos que tiene esta variable aleatoria de acá, tiene esperanza 0 y varianza 1 por haberla estandarizado, pero además es una combinación lineal de normales independientes porque es una muestra aleatoria de distribución normal, por lo tanto la distribución es normal. Como el centro es 0 y la varianza es 1, es una normal estándar. Por lo tanto, podemos llamar Z al pivote. Yo paso esto muy rápido porque es tema que toda esta justificación la vimos en la unidad 5. ¿Sí? Si no la recuerdan o si les quedan dudas de por qué es normal estándar esta fórmula de acá, tienen que volver a ver la unidad 5. Bueno, entonces estamos con derecho de llamar Z a este pivote. Bien, Z, que es x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, es normal 0,1. Y vamos a empezar a construir el intervalo para mu. Entonces lo que tenemos que encontrar, una vez que encontramos el pivote, lo que necesitamos es un par de valores que hagan que la probabilidad de que el pivote esté entre esos dos valores sea 1 menos alfa. Ese es el procedimiento del pivote, encontrar el pivote y los dos valores. Estos valores son valores críticos para una normal estándar y se llaman Z alfa sobre 2 y menos Z alfa sobre 2. Pero vamos a definir qué son valores críticos. Un valor crítico Z alfa es el que deja una cola a derecha de tamaño alfa, ¿sí? Entonces, en la distribución de una normal estándar, Z alfa es aquel que deja un área alfa a derecha a partir de Z alfa. Si lo escribo en fórmulas, es esta fórmula que está acá. La probabilidad de que una normal estándar sea mayor que Z alfa, o sea, esto, tiene que ser alfa. Muy bien. Entonces, si el valor crítico Z alfa es aquel que me deja una cola de alfa a la derecha, y por lo tanto una cola un área 1 menos alfa a izquierda, el valor
zeta alfa sobre 2 es el que me deja una cola a derecha de tamaño alfa sobre 2. Por simetría, el negativo menos zeta alfa sobre 2 es aquel que me va a dejar a izquierda un área de alfa sobre 2. Entonces, si tengo un área alfa sobre 2 para a derecha en este lado y un área de alfa sobre 2 a izquierda en este lado, lo que queda en el centro es 1 menos 2 veces alfa sobre 2, o sea, es 1 menos alfa. ¿Sí? Por lo tanto, estos son los valores que estoy buscando acá. Dos valores que hagan que la probabilidad de una normal estándar estar entre esos dos valores de 1 menos alfa. Son justamente estos dos valores críticos, zeta alfa sobre 2 y menos zeta alfa sobre 2. Habiendo encontrado estos dos valores, los reemplazamos en la cuenta. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que una normal estándar, que en este caso es x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, esté entre estos dos valores, es 1 menos alfa. Fíjense que marqué el valor mu un poquito más destacado porque yo quiero despejar mu de toda esta expresión, porque mi objetivo en realidad es llegar a lo que estaba acá, que es la probabilidad de que mu esté entre dos valores A y B. Es a eso donde estamos apuntando ahora. Bueno, entonces, para empezar el despeje de mu, lo primero que tengo que deshacerme es de este denominador, sigma sobre raíz de n. Multiplico las tres partes de la desigualdad por sigma sobre raíz de n. Luego, lo que está molestando a mu en el despeje es la media muestral, la resto de todos lados. Luego, lo que está molestando es el signo menos para mu. Entonces tengo que multiplicar todo por menos 1. Recuerden que en desigualdades, cuando multiplico por menos 1, se dan vuelta las desigualdades. Y entonces me queda esto. Y entonces lo vamos a poner de una forma un poco más legible, que es con el menor igual. Entonces me va a quedar que la probabilidad de que mu esté entre menos zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n más x barra y zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n más x barra, esta probabilidad es 1 menos alfa. Entonces, y estos son los dos extremos que queríamos encontrar, los extremos aleatorios A y B. Entonces, para resumir y pasar en limpio, si tenemos una muestra aleatoria que proviene de una distribución mu con varianza conocida, sigma cuadrado, un intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para mu, se escribe como los dos extremos x barra menos zeta alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n, x barra más sigma alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el parámetro mu pertenezca a este intervalo es 1 menos alfa. Recordamos que zeta alfa sobre 2 es lo que llamamos valor crítico, es decir, que la probabilidad de que z sea mayor que zeta alfa sobre 2 es igual a alfa sobre 2. Como nota al pie, recuerden que en distribuciones continuas, mayor y mayor igual es equivalente en el cálculo de la probabilidad. Por esto lo digo porque en algunos libros puede aparecer el valor crítico como mayor o igual en lugar de mayor estricto. Depende del libro que consulten, va a ser así. Bien, entonces resolvimos el intervalo para normales con el intervalo para la media, para normales con varianza conocida.
¿Cómo cambia la situación cuando la varianza no se conoce? Perdón. Bueno, no, seguimos un poquito más con varianza conocida. Algunos hechos de este intervalo. Por construcción, el centro del intervalo de confianza, continuamos con varianza conocida, perdón. Entonces, por construcción, el centro del intervalo de confianza siempre es la media muestral, ¿sí? Y llamamos margen de error o error de estimación a la cantidad zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Es decir, al x barra le sumamos y le restamos la misma cantidad, que es lo que se llama margen de error, ¿sí? Si sumamos zeta alfa sobre 2 sigma sobre raíz de n, obtenemos el extremo superior. Y si se lo restamos, el extremo inferior. Entonces, el margen de error es la cantidad que queda entre x barra y cualquiera de los extremos. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que el tiempo que permanece un cliente en un local tiene una distribución normal con media que no se conoce, pero sabemos que la varianza es de 36 minutos. Se toma una muestra aleatoria de 16 clientes y la media muestral resultó ser 25 minutos. Entonces queremos dar un intervalo de confianza para mu, para la media poblacional, de nivel 95%. Bueno, vamos a ver cómo procedemos. El primer paso es modelizar la situación. Entonces, es llamar a las variables aleatorias, reconocer qué tipo de distribución tienen. El segundo paso es construir el pivote y dar su distribución. En este caso, el pivote es un pivote z, que es x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, y tiene distribución normal. El tercer paso es construir el intervalo teórico, es decir, decir que el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para mu es a x barra, a la media muestral, le sumo y le resto el margen de error, que será z alfa sobre 2 sobre sigma sobre raíz de n. Y por último, damos la estimación, es decir, en el intervalo teórico reemplazamos los valores aleatorios, la muestra aleatoria por el valor que dio. Esos son los 4 pasos que vamos a seguir para construir el intervalo de confianza. El paso 1, que es modelizar. Bueno, tenemos que nombrar que cada una de las XY es el tiempo que el cliente iésimo permanece en el local. Tenemos que mencionar su distribución. Es normal, mu 36 para y desde 1 hasta 16. Pasamos al segundo paso, el pivote y su distribución. El pivote en general fue definido como media muestral menos mu sobre sigma sobre raíz de n, y esto tiene distribución normal 0,1. En nuestro intervalo de confianza teórico se construye como x barra más menos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, queremos dar un intervalo de confianza del 95%, quiere decir que 1 menos alfa es 0,95, por lo tanto alfa es 0,05, por lo tanto alfa sobre 2 es 0,025. El valor crítico, es decir, el valor que hace que a derecha de una normal estándar quede una cola de tamaño 0,025, es 1,96. Por lo tanto, el intervalo de confianza teórico para mu de nivel 0,95 será x barra más menos 1,96 por 6 sobre raíz de 16. ¿Sí? Hasta acá es el intervalo teórico. Y reemplacé
todo lo que podía reemplazar. Lo único que no puedo reemplazar es la parte el estimador, porque hasta acá es una variable aleatoria, ¿sí? Entonces el intervalo teórico queda expresado como x barra menos 2,94, x barra más 2,94. Insisto en que este es el estimador media muestral, por lo tanto es notación con mayúscula. El hecho de haber elegido estos valores hace que la probabilidad de que mu varíe entre estos dos extremos sea 0,95, es lo que justifica. Y ahora lo único que queda es valorizar la muestra. Entonces, el intervalo de confianza teórico, donde aparece la variable aleatoria media muestral, al valorizar pasa a ser x barra 25 más menos 2,94, por lo tanto es 22,06, 27,94. ¿Sí? El margen de error o error de estimación es 2,94, es decir, es la cantidad que sumo y resto a x barra para obtener los extremos. Bueno, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que el intervalo de confianza para mu es del 95%? Estamos diciendo que la probabilidad de que mu pertenezca al intervalo teórico es 0,95, ¿sí? No a la estimación, sino al intervalo teórico. Lo que es aleatorio son los extremos del intervalo, ¿sí? No mu. Mu es un valor desconocido, pero está fijo, ¿sí? Es un parámetro poblacional. Entonces, cuando valorizo con mi muestra, el intervalo para mu resultó ser 22,06, 27,94. ¿Se puede afirmar que la probabilidad de que el verdadero tiempo medio de permanencia en la farmacia esté entre 22,06 y 27,94 minutos? ¿Se puede afirmar que esa probabilidad es del 95%? No, porque el mu es un valor fijo, es un tiempo que ya está establecido y lo podría conocer accediendo a toda la población. Por lo tanto, este tipo de afirmaciones son erróneas, ¿sí? Cuando uno interpreta un intervalo de confianza, debería decir lo siguiente: la afirmación de que el tiempo medio de permanencia en la farmacia está entre 22,06 y 27,94 minutos se obtuvo con un método que acierta el 95% de las veces. Otra forma de verlo sería la siguiente. Por ejemplo, si saco 60 muestras aleatorias y con los datos de cada muestra calculo el intervalo de confianza correspondiente, tendría esta situación, ¿sí? Entonces, el verdadero mu está en la línea punteada azul. Va a haber una cantidad de intervalos de confianza que contienen al verdadero mu, pero observen que hay 3 intervalos que no lo contienen, ¿sí? Todos los intervalos se construyeron con el mismo método, cambiando de muestra, obviamente. Entonces, algunas muestras contienen y otras no contienen. Entonces confiamos en que el intervalo que nosotros estamos dando sea alguno de los que contienen. Entonces, en este caso, el método de construcción dice que el 95% de los intervalos que uno podría obtener contendrían a la verdadera media mu, y solamente el 5% son de los malos. Nunca sabemos a ciencia cierta si el parámetro poblacional está en el intervalo en particular que estamos construyendo con nuestra muestra. Solo sabemos que está construido con un método que garantiza una alta probabilidad de que esté. Bueno,
¿Qué sucede si cambio el nivel de confianza? El nivel de confianza está directamente relacionado con el zeta alfa sobre 2 que forma parte del margen de error. Rápidamente, recordemos que los valores críticos 1,65 corresponden bueno, que el 1,65 deja encerrada un área del 90%, que los valores entre menos 1,96 y 1,96 dejan encerrada un área de 95%, y de 2,50, un área del 0,99 se obtiene con valores entre menos 2,58 y 2,58, ¿sí? Eso lo vimos también en la práctica de normales. Entonces, si quiero aumentar el nivel de confianza, voy a tener intervalos necesariamente más largos, ¿sí? A medida que aumento el nivel de confianza, observen que los números crecen. Entonces, lo que conseguí fue intervalos más confiables, pero menos precisos. En otro sentido, si resigno nivel de confianza, o sea, si digo voy hacia de mayor confianza a menor, los intervalos son menos confiables, pero más cortos y en consecuencia tal vez más útiles. Entonces, para aumentar el nivel de confianza y mantener un intervalo preciso, es necesario aumentar el tamaño de muestra, ¿sí? Uno puede jugar con eso. Por ejemplo, el ejemplo del local, que teníamos una muestra aleatoria normal de media mu, varianza 36, y la muestra fue tomada con tamaño 16. Hicimos el cálculo que para una media muestral de 25 minutos, el intervalo estimado resultó ser entre 22,06 y 27,94. Ahora, ¿qué va a pasar si cambiamos a un intervalo de confianza de nivel 99%? Bueno, lo único que tenemos que hacer es cambiar el zeta alfa sobre 2. Cambiamos al zeta alfa sobre 2 que garantice 99%, que será 2,58. Entonces, lo reemplazo en la cuenta, el extremo inferior pasa a ser 21,13 y el extremo superior 28,87. Entonces, la situación es esta. El intervalo del 95% es este y el intervalo del 99% es este. Lo hice con mayor nivel de confianza, pero termina siendo más impreciso. Entonces, el margen de error que teníamos para un intervalo de confianza del 95% fue de 2,94, pero el margen de error para un intervalo del 99% es 3,87, ¿sí? Entonces, podemos dominar la precisión cambiando el tamaño de muestra. Entonces, si nuestro margen de error para 95% era 2,94 y cambiando el nivel de confianza aumentó a 3,87, ¿hay alguna forma? O sea, ¿de qué forma podemos hacer de mantener el mismo con mayor confianza, pero pero no aumentar tanto la precisión? Bueno, no aumentar tanto el error, perdón. Entonces, se puede hacer vía el tamaño de muestra. Observemos que el margen de error para el intervalo del 95% fue zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Entonces, nosotros quisiéramos que el margen de error para el del 99%, que es el z que corresponde, ahora 0,005,
por 6 sobre raíz de n, quisiéramos mantener el mismo margen de error que con el intervalo anterior. Entonces queremos que este margen de error sea 2,94 como era antes. Pero para eso vamos a averiguar con qué tamaño de muestra lo podemos lograr. Bueno, el valor crítico correspondiente es 2,58, el desvío estándar sigue siendo 6 y ahora vamos a despejar de esta ecuación el n correspondiente. Con un poquito de álgebra sale que la muestra tiene que ser de por lo menos 28, de tamaño 28. Bueno, entonces, margen de error o error de estimación está relacionado siempre con la longitud del intervalo. La longitud del intervalo es 2 veces el margen de error o 2 veces el error de estimación. Esa es la relación que tenemos entre longitud de intervalo y margen de error. El margen de error es la mitad del intervalo de confianza o también es zeta alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n, como habíamos visto al principio. Entonces, los intervalos a los que vamos a apuntar, los que diríamos que son convenientes, son aquellos que son más precisos o con menos margen de error. Con un aumento en el nivel de confianza, sabemos que obtenemos intervalos más largos. Entonces, si queremos aumentar el nivel de confianza sin perder precisión, lo que tendré que hacer es aumentar el tamaño de muestra. Y acá termina la parte 1.